Hay amistades que te cambian la vida y cuando vienen acompañadas de música, wow, terminan salvando partes de ti que ni siquiera sabías que estaban rotas. Las ventajas de ser invisible es una película dirigida por Steve Chbosky basada en su propia novela de 1999. Fue considerada una de las mejores películas del 2012. Una historia profundamente emocional que habla sobre la salud mental, la amistad y la música como refugio. Porque cuando escuchas lo que tus amigos escuchan, algo se crea entre ustedes. Y al final, uno es de quien se rodea, de lo que lee, de lo que escucha, y esta película refleja muy bien esa idea. Descubrir música con tus amigos es descubrir quién eres, emociones, experiencias. Es descubrir la vida. Todo empieza con Charlie, un chico tímido e introvertido, que empieza la secundaria cargando algo muy pesado, la muerte de su mejor amigo. Tiene una familia relativamente tranquila, una hermana, una vida aparentemente normal, bueno, sin amigos, ya que Charlie no lograba encajar con nadie, y empieza la escuela sintiéndose completamente desconectado del mundo, hasta que un día su hermana le da un cassette que su novio le regaló, de música random, y ahí comienza a sonar la primera canción importante. The Smiths y su capacidad de ponerle música a la melancolía adolescente, lo cual encaja perfectamente con lo que vive Charlie. Esa sensación de no pertenecer, de sentirse invisible, de pasar recesos enteros sin hablar con nadie, sin encontrar a alguien que realmente le permita ser. Una canción bastante particular que curiosamente fue interpretada en vivo solo una vez por la banda, el 1 de octubre de 1985, quizás porque habla sobre la vulnerabilidad. Charlie es invisible ante una generación que no nota su presencia, y cuando Charlie la escucha, algo cambia. No porque solucione su vida, sino porque por primera vez encuentra una canción que parece entenderlo. Y justo cuando Charlie parece perdido en su mundo, aparece Patrick, y con él llega Sam, y algo que Charlie no esperaba comienza a germinar, una amistad. Esta canción tiene una mezcla de energía, nostalgia y deseo de escapar de una vida monótona. Ese deseo juvenil de atreverse, que invita a bailar. Charlie empieza a ponerlo en práctica poco a poco. Con movimientos sutiles se lanza. Y no hacia cualquiera, sino hacia personas que vibran igual que él. Y así comienza a sonar gran parte de la película, entre música, aventura y fiestas. Sí, probablemente sea una de las mejores canciones para bailar con tus amigos. Fue lanzada en el Reino Unido en junio de 1982 y alcanzó el número 1 en Estados Unidos. El líder de la banda, Kevin Rowland, dijo que fue una canción que casi vuelve loco al grupo durante su creación y que incluso estuvo a punto de no publicarse. Entonces Charlie por primera vez estaba permitiendo vivir. Charlie tiene amigos, parece que es feliz y empieza una relación que no desea, se confunde emocionalmente y en un momento impulsivo termina besando a Sam. Sus amigos se alejan, Charlie vuelve a sentirse solo y aunque intenta recomponer su relación más adelante, algo dentro de él sigue desmoronándose. Y cuando sus amigos finalmente se van a la universidad, Charlie colapsa, se enfrenta a un pasado que había estado reprimiendo durante años. Pero es justamente ahí cuando llega la canción más importante de toda la película. Una de las canciones más importantes de la historia del rock. En la película aparece primero en la radio cuando Sam se levanta del asiento y sin miedo se coloca en la parte trasera del auto, sintiendo libertad de juventud, sentir el viento en el rostro. Pero en su última aparición, la escena cambia completamente de significado. Le da a Charlie el sentimiento de infinitud. Ya no es el chico que observa desde afuera. Compuesta por David Bowie y Brian Eno, esto surgió en un momento en el que se encontraba en Berlín.
Estaba experimentando con nuevos sonidos y con una forma distinta de construir emociones dentro de la música. Ahora Charlie está viviendo el momento. Todos nos emocionamos, ya sea porque nos recuerda experiencias iguales, basadas sobre la música y eventos de la adolescencia, o porque Charlie al fin pudo tener un momento, el suyo. Esta canción intensifica la escena, salva al protagonista que se ahogaba y se vuelve en héroe de sí mismo. Habla del amor y la resistencia frente a la adversidad, sobre la posibilidad de ser extraordinario, aunque sea por un instante. Ay, ojalá pudiéramos vivir solo en éxtasis. En la novela original, la canción que suena en el túnel es Sliding Slide de Fleetwood Mac. ¿Se imaginan? Nada. El director decidió cambiarla y gracias a eso tenemos una de las escenas más icónicas del cine moderno. Un saludo a todos esos grandes amigos que con su compañía, sus largas conversaciones, su música y su buena vibra logran salvar todos los días a alguien que aún no sabe cómo ser el mismo. Déjame en los comentarios cuál es tu canción de túnel. Sí, de esas que salvan y te hacen sentir vivo.